Como decía el pastor, somos de Ashen, acá en la esquina, acá cerquita. Y la verdad que estamos la verdad que muy honrados de poder, vuelvo y repito, conocerles, porque sabemos que cuando Dios te lleva de un lugar a otro, te lleva con un propósito. Cuando Dios te mueve de un lugar a otro, te lleva con un propósito, y sabemos que Dios se va a manifestar. No porque venga la profeta Belén, sino porque Dios está aquí. Su presencia está en este lugar. Simplemente como adoramos y decíamos, necesitamos reconocer que sin Dios nada podemos. Necesitamos reconocer que sin Dios nada somos. Por eso usted está en este lugar. Quizás había planes, quizás tenía otros planes usted, pero si usted está aquí es porque estaba en la agenda de Dios. Estaba en la lista de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Quiero ir rápidamente a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Éxodo capítulo 15. No sé si habrá una posibilidad de poner una música de fondo, si se puede. Éxodo capítulo 15, quiero que usted me acompañe, si usted trajo Biblia allí. Acompáñenme a conocer esta historia. Si hay algo que yo siempre medito, ¿no? En esto de que no soy mucho de preparar prédicas, mensajes, si bien me tomo mi tiempo de intimidad, tiempo de buscar palabras, soy muy amante de la palabra, pero siempre, ¿no? Camino de acuerdo a esto, ¿no? Que Dios sea hablando, no la persona, no el ser humano, sino que Dios sea hablando. Entonces, días atrás estaba en mi cuarto de oración y yo decía, Señor, creemos que este año aún no se ha terminado. Yo estoy expectante porque el 2024 todavía no se ha terminado. Y creo de parte de Dios que lo que viene será mejor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero llevarte conmigo a esta palabra en el libro de Éxodo capítulo 15. Quiero compartirte esta historia. Quiero compartirte el contexto de esta historia profética que vamos a meditar hoy. El libro de Éxodo capítulo 15 en el verso 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. Verso 23, y llegaron a Mara, diga conmigo Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron de nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró en contra de Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí le dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Verso 27, y llegaron a Elim, diga conmigo Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Diga conmigo amén. Amén. ¿Cuántos en esta tarde pueden tener ese corazón enseñable para recibir de parte de Dios? Bien. Como decía hace un momento atrás, ¿sí? Si hay algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, es que el pueblo de Dios debe caminar de gloria en gloria. Y entender que por más de que hayamos pasado situaciones adversas durante estos meses, entendemos que, bueno, repito, el año todavía no se ha terminado. Y creemos y somos fieles a la palabra, que como dice Dios, ¿no? Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Acá vemos, y con un poco comentando el contexto de esta historia, ¿no? Vemos que en el libro de Éxodo nos proporciona una historia bastante particular acerca del pueblo de Israel. Muchos de nosotros conocemos la Biblia y conocemos, ¿no?, la historia de este pueblo, que dice que fue sacado de la esclavitud, ¿no?, sacado de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, la cual era una promesa establecida, dada y prometida hace mucho tiempo atrás. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que vemos al pueblo de Israel entrando, ¿sí?, en un problema. ¿Por qué entrando en un problema? Porque la palabra de Dios dice que mientras ellos caminaban por el desierto de Sur, días después de haber, ¿no?, salido de Egipto, de haber salido de la tierra de esclavitud, dice que se encontraron con la primera problemática. Cuando van camino hacia Canaán, cuando van hacia camino a la tierra prometida,
dice que se encontraron con un problema y dice que ellos no tuvieron la confianza suficiente en Dios, ¿no?, para poder cambiar lo que estaban viviendo, para poder, ¿no?, tener una fe sólida en medio de esa circunstancia adversa. Hace un par de semanas atrás estaba en la ciudad de Plotier y hablamos acerca de la importancia de lo que en este tiempo tener una fe sólida. Y tener una fe sólida significa una fe que no va a cambiar de parecer, a pesar del proceso, de la enfermedad, de la crisis, a pesar de las circunstancias problemáticas que tú puedas vivir hoy como mujer, como esposa, como madre, como esposo, como sacerdote de hogar, como ministerio. Por más que hagas o vivas problemas, necesitamos nosotros entender que hoy, como pueblo de Dios, tenemos que tener una fe inquebrantable, una fe firme, una fe que no cambie de parecer a pesar de la realidad que estemos viviendo. Entonces vamos a encontrar que el pueblo de Dios se encontró con una realidad. Y la realidad era que ellos dicen que salieron 3 días, habían pasado, ¿no?, de que habían salido de la tierra de Egipto y Dios lo había llevado, conducido a la tierra prometida de Canaán. Pero dice que en la primera situación que se le presenta era que se habían quedado sin agua. Diga conmigo, agua. Y usted entiende que el agua es importantísimo para nuestra vida, es vital. El agua es lo más importante que nosotros tenemos hoy como seres humanos. Yo siempre digo, bueno, puede quedarse, no sé, sin manteca, sin Coca-Cola, puede quedarse, sin, no sé, un pedazo de pan, pero el agua es fundamental, ¿no? Más, por ejemplo, en estos días de calor. Es tremendo, ¿no?, la manera de cómo el cuerpo te pide agua porque es imprescindible. El cuerpo está hecho, ¿no?, de agua. Entonces dice que ellos se habían quedado sin agua, ¿sí? Ahora, aquí vemos nosotros que ellos comienzan a entrar en una situación bastante difícil y bastante interesante. Ahora, la travesía que ellos, caminaron, ¿no?, desde que salieron de Egipto hasta llegar a Canaán, no fue fácil la travesía. ¿Por qué? Porque se le presentaron problemas, se le presentaron adversidades y Dios dice que probó la fe de ellos. Dios probó la confianza del pueblo, ¿no?, para ver si realmente ellos tenían, ¿no?, o podían, digamos, mejor dicho, tener la capacidad de creer en aquel que todo lo puede. Entonces, cuando nosotros muchas veces nos hablan de desiertos, ¿no?, yo siempre digo que es como la mala palabra del evangélico, no del cristiano, sino del evangélico. El desierto es como la mala palabra. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pasar desiertos. La gente no quiere pasar por procesos. La gente no quiere ser probado. Y la palabra dice que para nosotros poder ver la gloria de Dios, muchas veces Dios nos va a probar. Por eso la palabra dice allí en el libro en el versículo 25, que allí el Señor les dio estatutos, órdenes en maná, pero dice que allí los probó. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando Dios te mete en el desierto, en el proceso, cuando Dios te mete en la adversidad, Él prueba para ver cuál es tu fe, Él prueba a ver cuál es tu condición, qué es lo que hay en tu corazón. Hace un par de meses, estando en la market, en un congreso de mujeres, yo le decía, ¿no?, y justo cuando viajo a Chile, entendí la importancia de lo que Dios me venía hablando hace un par de semanas, meses atrás, ¿no?, que la actitud que usted tenga va a revelar la fe que usted porta. La actitud que usted tenga ante la enfermedad, la actitud que usted tenga ante el proceso, la actitud que usted tenga ante la adversidad, va realmente a mostrar la fe que usted porta. La actitud que usted tenga va a manifestar la fe que usted dice tener. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel, después de 3 días, no pasaron meses, no fue años, sino eran 3 días que habían salido del desierto, de Egipto, y ya se encontraron con una problemática. Ahora, el problema ahí es que ellos no pudieron manejar la situación. Y de eso se trata cuando Dios te pone las pruebas, cuando Dios te mete al desierto, cuando Dios te mete, ¿no?, en el proceso. El problema aquí es cómo vas a manejar la situación, cómo vas a manejar, ¿no?, la realidad que te toca vivir o te va a tocar vivir. Entonces vemos que en el versículo 22 dice que ellos caminaron por el desierto. Diga conmigo desierto. Los israelitas
la esclavitud del pecado y del yugo de Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicciones, pero cobrad ánimo, porque dice: yo he vencido al mundo. O sea, no nos dice, no van a tener aflicciones en la tierra, no van a pasar por procesos, no van a pasar por crisis, por enfermedad. En el mundo van a tener aflicción, en la tierra donde viven van a tener aflicción, pero cobrad ánimo, porque yo he vencido al mundo. Ahora te quiero otra. En el libro de Salmos, capítulo 34, verso 19, dice: muchas serán las aflicciones del justo. Diga conmigo, yo. Muchas serán las aflicciones del justo, pero la palabra dice: pero de todas ellas te librará el Señor. O sea que aquí en el Salmo 34 también el Señor te dice: no es que no vas a pasar por crisis, no es que no vas a pasar por desiertos, no es que no vas a pasar por enfermedad, vas a tener todo eso, pero la palabra dice: pero yo, dice el Señor, pero yo te libraré, yo el Señor te libraré de tus aflicciones. O sea que cuando el Señor lleva al pueblo de Israel al desierto, le dice: muchachos, yo los voy a enviar al desierto, los voy a introducir al desierto, pero yo voy a estar con ustedes. Ese es el código del reino que muchas veces nosotros no podemos descifrar, de que cuando Dios te mete al desierto no te mete para dejarte solo, sino cuando Dios te mete al desierto te mete con la idea de que tú puedas apegarte a Dios, de que tu espíritu y tu corazón se apegue al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una vez libres de la esclavitud egipcia, dice que iniciaron viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Ahora mire, tu desierto, iglesia, tu desierto, mujer, varón que me estás escuchando, siempre te va a conducir a tu promesa. Yo siempre digo, no hay tierra prometida sin desierto. Es necesario pasar por el desierto para yo poder ver las promesas de Dios en mi vida. Lo que pasa es que la gente quiere ver las promesas, pero no quiere pasar desierto. Por eso yo le dije, el desierto es la mala palabra. Yo siempre predico cuando imparto la palabra, ¿no?, con respecto al tema de lo que es el desierto y lo que le tocó vivir al pueblo de Israel, ¿no? La gente, ¿no?, uno se pone a pensar esto, ¿no?, que hubiese sido si Dios lo hubiese sacado de Egipto y lo hubiese, ¿no?, puesto en la tierra de Canaán, hubiese obviado el desierto, hubiese sido todo mucho más fácil, hubiese sido todo más llevadero. Pero ¿por qué el Señor, antes de enviarlo a la tierra prometida, de introducirlos ahí, por qué lo hace pasar por el desierto? Porque el Señor quería que el pueblo aprendiera dependencia. Decía que tenés al lado, te están hablando. Cuando Dios te mete al desierto, Dios te mete con la intención de que tú puedas depender de Dios, no de un hombre, no de una mujer, sino que puedas depender de Dios. A mí me pasa comúnmente siempre que la gente me escribe por redes sociales y a veces me explotan mensajes de la gente, de cómo la gente busca una palabra. Y eso yo digo, a veces piensan que nosotros los profetas somos brujos, ¿viste? Y te buscan a profetas, yo sé que buscan una palabra para mí. Yo siempre digo, pues si Dios no dice nada, yo no voy a abrir la boca. Porque hay gente que dice, así dice el Señor, cuando el Señor nunca dijo nada. Entonces, por ahí la gente tiene esta tendencia, ¿no?, que yo sé que vos tenés una palabra. Hace días atrás me dijo, profeta, ¿usted qué me dice? ¿Va a ser un nene o un varón lo que voy a tener? Y yo digo, impresionante esto, ¿no?, la decadencia dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Yo no estoy para decirte si va a ser un nene o un varón, yo estoy para alinearte, yo estoy para direccionarte, yo soy la boca de Dios aquí en la tierra y mi propósito es prepararte para que tú puedas vivir una vida en plenitud, no para saber si va a ser nene o varón o si se va a llamar Samuel o Jeremías. Me pasó, usted se ríe, pero seguía entrando una discípula mía y me dice, no sé si ponerle Samuel o Jeremías. A mí me encanta Samuel, así que ponerle Samuel. Entonces pasa comúnmente que la gente siempre vive dependiendo, ¿no?, de otros, y cuando Dios te mete al desierto, te mete con la idea de que tú puedas depender de Dios. Entonces cuando nos metemos al desierto, mejor dicho, cuando Dios te mete al desierto, Dios te mete con la idea que puedas depender no del pastor, no del líder, no del profeta, del apóstol, sino que puedas depender de Él. Ahora la palabra de Dios dice que ellos, dice que antes de introducirse en la tierra
atrás se metieron y dice que Moisés, ¿no? Bajo la unción del Espíritu Santo abrió el mar y ellos pasaron y usted conoce la manifestación gloriosa de Dios allí. Ahora dice la palabra de Dios que ellos dicen que salieron del desierto del sur y anduvieron 3 días por el desierto y dijimos, la primera dificultad que se encontraron es que no tenían agua, ¿ok? Ahora, en su manera, ¿no? En su viaje o en su recorrido hacia Canaán, dice que los israelitas, ¿no? Debían pasar primero por el monte Sinaí. Y monte Sinaí es el lugar donde ellos tenían que tener comunicación con Dios. Sinaí quiere decir el lugar donde Dios habla. Sinaí quiere decir el lugar de comunicación con Dios donde Dios te va a hablar. O sea que antes de llegar a la promesa, Dios te mete a una etapa donde tú tienes que escuchar la voz de Dios. Por eso usted va a entender que cuando Dios te mete a un desierto, tú no te vas a encontrar a nadie. Yo me he llegado a encontrar con gente que dice, yo estuve pasando un desierto y usted profeta no estuvo. O eso, ¿no? Que yo sé que acá no. Todo lo que yo hablo y pasa en alguien. Acá en Roca no. ¿Ok? O como estos pastores en tierras lejanas. Usted se va a encontrar con gente que yo estuve pasando un proceso, una crisis, el pastor nunca estuvo. Y voy a decir, cuando Dios te mete en proceso, cuando Dios te mete al desierto, te mete para que tú puedas depender de Dios. Por eso en un desierto tú no vas a encontrar al apóstol, tú no vas a encontrar al líder, no vas a encontrar al pastor. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde vas a depender de Dios. Donde tienes que depender el pueblo de Israel tuvo que aprender dependencia. Tuvo que aprender a depender de Dios. Entonces, para llegar a Sinaí, dice que tenían que cruzar el desierto de Sur, donde se les presentó la primera necesidad, que era la falta de agua. Ahora, imagínense a 12 millones de personas, niños
Y cuando usted camina bajo la palabra, camina seguro. Yo siempre digo, una persona que camina bajo la palabra, camina seguro porque sabe que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y las palabras que nosotros tenemos son palabras irrevocables. Si Dios lo dijo es porque así es. Si Dios lo dijo es porque así será. Ahora en el verso 23 dice la palabra que ellos llegaron a Mara. ¿A dónde? A Mara. Y dice la palabra de Dios que Mara, dice que era un lugar donde habían aguas. Pero las aguas dice que eran amargas. Digan conmigo, amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, porque Mara quiere decir amargura. Ahora, usted se va a encontrar que en el desierto, ¿sí?, se va a encontrar con aguas amargas. ¿Quién no? En el desierto usted se va a encontrar con diferentes procesos, situaciones que van a ser como un trago amargo para su vida. ¿Quién no ha bebido aguas amargas durante estos últimos meses? ¿Quién no ha bebido aguas amargas en el mes de noviembre? ¿Quién no ha bebido aguas amargas dentro de estas 24 horas del día? ¿Quién no ha bebido aguas amargas durante esta semana? En el desierto, o mejor dicho, en el camino a tu promesa, en el camino a la tierra prometida, vas a tener que beber aguas amargas, vas a tener que beber aguas no muy buenas. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Pero gloria a Dios porque la palabra es fiel y verdadera. Porque cuando el Señor mete al pueblo de Israel al desierto y los lleva a Mara, dice que Mara no fue su lugar de acampe para toda la vida, sino que allí tuvieron que aprender a depender de Dios, allí tuvieron que ser forjados y allí tuvieron que ser enseñados a que Dios tiene la capacidad de hacer lo que el hombre y la mujer no puede. Ahora dice la palabra que después de 3 días de viaje, Dios dice que los mete al desierto a los israelitas, pero dice que ellos estaban sedientos. Imagínense esta imagen, caminando 3 días por el desierto, prácticamente sin agua. Cuando vieron que llegaron a Mara y vieron las aguas, yo me imagino que se tiraron de bomba, se tiraron de panza, ¿no?, a tomar agua, pero dice que cuando bebieron esa agua, dice que estaban amargas, no se podían beber de tan amargas que estaban, de tan contaminadas que estaban. Imagínate la frustración, imagínate la decepción de llegar a un lugar sediento con ganas de querer tomar agua, porque hace 3 días que venimos caminando y le metemos para llegar, pero nos quedamos sin agua. Y en el desierto muchas veces te vas a frustrar. En el desierto muchas veces te va a decepcionar. ¿Por qué decepcionar? Yo me he encontrado últimamente con gente que me dice, este año fue un año de silencio para mí. Como que Dios, o sea, lo único que escuché de Dios fue silencio. Hace una semana prácticamente vengo escuchando a gente que me dice, parece que Dios no me habla. Parece que Dios no me escucha. Lo único que escucho del cielo es silencio. Y en el desierto muchas veces te vas a encontrar con silencio. Ahora imagínate esto. Yo siempre lo aplico, yo siempre lo imparto. Dios no necesita hacer ruido para darte a entender de qué Él está hablando. Hay una alabanza que dice, una adoración que dice, que a mí me gusta mucho, dice, en medio del silencio Dios obra. Dios no necesita hacer ruido, Dios no necesita hacer show, iglesia, para darte a entender de que Él está hablando a tu favor. Cuando hay silencio, alegrate porque quiere decir que Dios está trabajando. Cuando hay silencio de parte del cielo, no quiere decir que Dios no está haciendo nada. Al contrario, quiere decir que Dios lo está haciendo todo. Lo que pasa es que nosotros a veces necesitamos que Dios venga, nos haga ruido, nos haga show, nos profetice, nos diga esto, que lo otro, pero a veces en el silencio entendemos que Él obra. Y eso es lo que pasó allí. Parece que Mara era como un lugar de silencio. ¿Por qué? Porque ellos no podían beber esas aguas. Estaban sedientos, pero no podían beber esas aguas porque estaban amargas. Imagínate lo felices que estaban cuando llegaron allí, pero no pudieron tomar esas aguas. Ahora en el verso 24, aquí, dice la palabra de Dios que ellos tuvieron una actitud muy particular. Y aquí no quiero que se enojen conmigo, pero es la palabra que el Señor nos impartió. Dice que ellos cuando llegaron a Mara, ¿no?, y vieron la situación, ¿no?, la
Si usted es de esos que se queja, usted no va a poder ver gloria. Si usted es de esos que murmuran de la crisis, no va a poder ver la mano de Dios. Yo no sé si usted conoce gente así, pero yo conozco gente que cuando Dios lo mete al desierto, lo único que tienen de su boca es queja. Uy. Yo conozco gente que cuando Dios lo mete al proceso, lo único que tienen es murmuración. ¿Y por qué a mí? ¿Usted conoce de esa gente? Lo único que tienen de su boca es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo te sirvo, si yo voy, si yo congrego, si yo diezmo, si yo esto, si yo lo otro, ¿por qué a mí? Ahora nosotros tenemos la costumbre de decir por qué, pero el problema aquí no es por qué, sino el para qué. ¿Para qué me metiste al desierto? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo sepa en el desierto? ¿Qué quieres que tenga en cuenta cuando tú me metes al desierto? Ahora dice la palabra de Dios, que dice que la actitud que tuvieron fue inapropiada, pero dice que ellos acamparon en amargura, y dice la palabra que ellos demostraron una actitud terrible ante la situación. Dice que ellos se quejaron, dice que murmuraron, dice que ellos no tuvieron una actitud muy inmadura, ¿no? En contra de Dios y en contra de Moisés. Uy, quizás esta parte a usted no le va a gustar. Yo sé que aquí pastor muchos amenes no voy a tener. Pero en la realidad dice que cuando los ponen en esta realidad, cuando los mete en esta situación, dice que ellos manifestaron lo que tenían en el corazón. Ahora, el líder, ¿no? Ellos dicen que murmuraron en contra del líder, en contra del que había escogido Dios. Pero imagínate esta situación. Yo digo, aquí se trata de actitud. Y quiero que le preste atención a esto porque, vuelvo y repito, la actitud que usted tenga va a revelar la fe que importa. Ellos dicen la actitud que tuvieron fue inapropiada. O sea, ellos no era que estaban faltos de fe quizás. Lo que ellos pasaban era que la actitud que tuvieron fue una inapropiada. Y no se trata de fe, porque la palabra incluso dice que si usted tuviera fe como un granito de mostaza, grandes cosas haría el Señor. O sea, acompáñame en la ecuación. Esto no se trata tanto de fe, esto se trata de actitud. Diga conmigo actitud. Usted no sé si ha encontrado en gente afuera que dice, veamos las cosas positivas, ¿no? Vamos a ver lo positivo de todo esto. En el ámbito espiritual exactamente lo mismo. Hace días atrás yo le decía a una discípula, necesitamos ver lo positivo de todo esto. Dios se va a glorificar en medio de esta crisis. Me llamaba una pastora de Villa Langostura y me contaba lo que ha estado viviendo durante estas 3 últimas semanas. Y yo le decía, pastora, tranquilízate, pastora, calmate, vamos a poner nuestra confianza en Dios y de todo esto algo bueno va a salir. De todo esto algo bueno vamos a rescatar. De todo esto algo positivo vamos a tener. Porque sabemos en quién confiamos. Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Ahora dice la palabra de Dios que cuando nos quejamos ante los problemas, cuando nos quejamos ante la crisis, cuando nos quejamos ante el desierto, cuando nos quejamos ante la enfermedad, lo único que estamos mostrando es que no creemos en Dios y que Dios no puede tener el control de la situación. Eso es lo que hace cuando usted se queja de su crisis. Eso es lo que usted hace cuando se queja de la enfermedad. Eso es lo que usted se queja con lo que hace cuando se queja usted ante el proceso que fue metido. Lo que hace, lo que manifiesta, lo que muestra es decirle, Señor, tú no tienes la capacidad de hacerlo. Cuando usted se queja del problema, lo único que manifiesta es, Señor, tú no tienes el poder para actuar. Pero la palabra dice que nosotros demostramos muchas veces ante esta actitud, demostramos desconfianza del poder, del Dios que todo lo ve y que todo lo puede. Entonces la gente, en vez de tener agradecimiento, tiene cuestionamiento. Lo dije. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia. La gente, en vez de tener una actitud agradecida, lo único que hace es cuestionar. Y no hay nada más lindo que agradecer en vez de cuestionar. Y usted me dice, pero usted está loca, amada. ¿Cómo voy a agradecer por mi desierto? ¿Cómo voy a agradecer por la crisis? ¿Cómo voy a agradecer por el proceso? Si no hay nada bueno lo que estoy pasando. Pero yo aprendí que en mis peores momentos tengo que ser más agradecida. En los peores momentos de mi vida, de mi caminar cristiano, tengo que tener no quejas, sino alabanza. Porque sin el Dios me confío.
vida vas a tener aflicción, pero de todas ellas te libraré. Esa es la confianza que yo he puesto en Dios. Voy a tener aflicciones en mi vida, pero yo sé en quién confío. Voy a tener crisis, voy a pasar por enfermedad, pero yo sé quién es mi Dios. Yo sé al Dios que sirvo, yo sé al Dios que alabo. Entonces los israelitas fueron, dice, testigos del poder y la soberanía de Dios. Recuerde, cuando Él los libró de la mano del faraón, dice que abrió el mar rojo, pasaron, vieron prodigios, vieron milagros, vieron la capacidad del Dios Todopoderoso. Pero aún así seguían desconfiando del poder de Dios. Seguían desconfiando de la capacidad de Dios. Entonces dice que apenas 3 días atrás dice que Dios le había mostrado su cuidado, su protección sobre ellos. No pasaron meses y años, 3 días. 3 días habían pasado cuando Dios demostró el cuidado y la protección que tenía para con el pueblo de Israel, para sus escogidos. Ahora dice la palabra que ellos dicen que vieron que el mar rojo se abrió. El Señor les abrió el camino para que ellos pasaran. Pero dice que aquí ellos dicen que se estaban quejando y demostrando desconfianza y murmurando en contra de Moisés. O sea que estaban murmurando en contra de Dios. ¿Te das cuenta que muchas veces nosotros, pues, si cambiáramos un poco nuestra actitud, podríamos ver la gloria mucho más rápida y acelerada? Yo lo vivo impartiendo en mi casa, pastor. Si usted cambiara de actitud, vería las cosas más aceleradas. Pero no, nosotros como muchas veces, como seres humanos, ¿no? Y ahí quizás usted se va a encontrar con muchos dinosaurios en el reino de Dios, ¿no? Que todavía no pueden captar este código de reino. Deje de quejarse y sea más agradecido. Deje la queja, deje la murmuración, deje los berrinches y métase al altar, métase a la intimidad y métase a confiar en aquel que todo lo ve, aquel que todo lo puede. Hace días atrás yo predicaba acerca de la importancia de lo que es tener una actitud de agradecido. Y usted se va a encontrar dentro de la iglesia que hay gente que puede fácilmente decir gracias, Señor, pero pocos son agradecidos. Dar gracias lo puede hacer cualquiera. Ser agradecido hoy es el problema. Porque la gente puede dar gracias, pero muchas veces no son agradecidos. Y usted va a encontrar, por ejemplo, con la historia de Lázaro. Dice que Lázaro era íntimo amigo de Jesús. Dice que el Señor lo levanta de entre los muertos. Le devuelve la vida. Pero el tipo nunca tuvo una actitud de agradecimiento. Yo me imagino que le habrá dicho, le habrá chocado los 5 y le habrá dicho gracias amigo, gracias por levantarme de entre los muertos y hoy poder no tener un testimonio, pero el tipo nunca fue un agradecido. Dice que cuando Jesús llega a la casa de Lázaro se encuentra con María y con Marta. Uno dijo gracias, nada más. La otra se sentó a ver qué onda. Pero dice que hubo una que derramó un perfume. Hubo una que sacó el mejor perfume que tenía y dice que enjuagó los pies de Cristo. Ahora el tema es cuando encontramos a este cuarto personaje llamado Judas, que decía vamos a vender el perfume para la plata dárselo a los pobres. Mentira, el tipo se quería quedar con todo. Y esa es una de las actitudes más interesantes dentro de la iglesia. Gente que muchas veces ve la mano de Dios pero no le da gracias. Ve el poder de Dios pero no se quiere comprometer. Ve la misericordia de Dios en su vida, pero cero compromiso. Pastor, quiero, pero no puedo. ¿Usted se encontró con gente así? Porque yo sí. Allá en National hay de montones. Ese tipo de gente. Quiero, pastor, está todo. Yo quiero, pero no puedo. Pero la gente quiere ver la gloria de Dios. Entonces hablamos de esto. El tamaño de tu agradecimiento será el tamaño de la bendición que recibas. Podemos dar gracias, todo el mundo puede dar gracias, pero no todos pueden ser gente agradecida. O sea que en pocas palabras el pueblo de Israel se estaba comportando como un pueblo malagradecido. Recuerden, no habían pasado muchos días, 3 días que el Señor los saca de la esclavitud y los mete al desierto. No habían pasado tanto tiempo cuando se presenta el problema y ya se estaban quejando. Ya estaban murmurando, ya estaban desistiendo de que no sé si fue buena idea hacerle caso a Moisés. Yo ayer ministraba en la escuela profética y yo le decía, para usted ver la promesa, para usted ver y entrar en el pacto
Egipto teníamos cama, teníamos tele, teníamos wifi. En Egipto éramos esclavos, pero teníamos por lo menos comida. Pero ellos seguían pensando en Egipto. Su corazón era la tierra prometida. Pronto voy a pisar mi tierra prometida. Pero ¿qué pasa? No podían sacar su mente de Egipto. Ellos habían visto prodigios, milagros, el Señor le abrió el mar, esa manifestación gloriosa habían visto, pero nos encontramos y digamos, pero, ¿a dónde está Dios? ¿Usted se encontró con gente así? Dígale que tiene la luz, te están hablando, parece. Claro, si no le entra la palabra de la profeta, por lo menos el que está al lado le va a predicar. Dice la palabra de Dios, escuchen, que el problema aquí es que cuando nosotros nos encontramos en una prueba, las preguntas del millón sería, ¿cómo vamos a reaccionar ante la prueba? ¿O cuál va a ser nuestra actitud? En el verso 25 dice que Moisés clama a Dios. En el desierto lo que tú tienes que hacer no es quejarte, no es murmurar, sino pedir ayuda. Hay un no sé qué en el clamor. Que yo siempre digo, cuando un hombre y una mujer de Dios clama, es una bomba espiritual. Ahora imagínense esto, yo siempre digo, cuando una mujer, cuando un hombre del reino clama a Dios, se vuelve una amenaza en el mundo espiritual. Porque la palabra de Dios dice que la oración es la llave de todas las cosas. Dice que de los 2 millones de personas en el desierto, dice que hubo uno que tuvo una actitud distinta. La palabra de Dios dice que Moisés clamó, diga conmigo clamor. El clamor es como un llamado de emergencia. Yo siempre comparo que el clamor es como el 911, ¿no? Cuando usted llama al 911 hasta que no venga el patrullero a su casa, usted no deja de llamar. El clamor es exactamente igual. Yo siempre digo, usted tiene que entender esto. Hasta que Dios no responda, usted no puede pararse del altar. Hasta que Dios no responda, usted no deje de clamar. Hasta que usted no responda, no deje de orar. Como lo hizo Ana, por ejemplo, que dice la palabra que ella se metió en el altar y comenzó a interceder, comenzó a clamar y dijo, hasta que no me vaya con una palabra, no me voy del altar. Ahora cuando el sacerdote Elí dice que le dijo, ve, porque el Señor Jehová te concederá el deseo de tu corazón, hasta ahí ella se levantó y salió del altar. Y eso es lo que necesitamos hoy en este tiempo como iglesia, entender el poder del clamor, el poder de la oración. No depender de un profeta que me venga a decir lo que tengo que hacer. Métase a la intimidad, métase al cuarto de la intimidad y comience a pelear su batalla. Dice que hubo uno, de los 2 millones de personas, hubo uno que tuvo una actitud correcta y dice que él clamó. Moisés clamó. Todo el pueblo debería de haber confiado en que Dios proveería agua buena. Sin embargo, todos que hicieron tuvieron una actitud donde se quejaron, recuerden, murmuraron en contra de Moisés, en contra de Dios. El único que tuvo una actitud correcta fue Moisés. Ahora atento aquí. Imagínense conmigo. Yo siempre digo, yo no sé si soy la única loca que mientras le están predicando se va imaginando la historia, ¿no? Imagínense esta imagen, 2 millones de personas arrodilladas en el desierto, clamando por ayuda, clamando para que Dios obre, clamando para que el Señor haga. Hubiese sido una manifestación tremenda, hubiese sido un despertar de los cielos, hubiese sido, hermano, una de las cosas más precedentales que hayamos visto en la historia humana. 2 millones de personas orando, clamando por un mismo objetivo. La palabra de Dios dice, si todos se pusieran de acuerdo, grandes cosas sucederían. Imagínense 2 millones de personas, niños grandes arrodillados, clamando y esperando que la voluntad de Dios se haga ahí. Dice la palabra que clamó Moisés. Y dice que cuando él clamó, dice que Dios manifestó su poder. Deberían de haber, ¿no?, inclinados esos 2 millones de personas, pero dice que hubo uno que tuvo una actitud correcta. Dice que se inclinó Moisés a tierra y dice que clamó. Ahora,
Dice la palabra de Dios que ellos, dice que no se inclinaron y esperaron que Moisés lo hiciera. Y usted va a entender aquí, como le hablaba anteriormente, que hay gente que vive dependiendo de la rodilla de otros. Hay gente que vive dependiendo de la fe de otros. Yo siempre lo comento, y a mí me pasa siempre. Yo no es que tenga falta de amor, no quiero que me catalogue como una profeta falta de amor. No tengo amor, claro que sí. A veces el prójimo no te colabora, pero tengo amor. Y me suele pasar esto, ¿no? Que la gente profeta, yo quiero que oren por mí. Y a mí amo la oración, amo la intercesión. Me encanta interceder por otro, pararme a la brecha por otro. Pero a veces vos te das cuenta que hay gente que es muy vaga. Hay gente que vive dependiendo que otros le resuelvan. Pastora, resolveme. Pastora, orame. Pastor, venía a ministrarme. Y viven dependiendo de otros. Ellos no se inclinaron para orar. Dijeron, bueno, ya que ve cara a cara a Jehová, que va y ore. Claro, si tiene la capacidad de mirar al Señor cara a cara, ¿no? Y que lo haga Él, que ore Él. Mientras nosotros acá esperamos de brazo cruzado a ver qué onda con el agua, a ver si se va a poder tomar o no. Dice que ellos esperaron que Moisés lo hiciera. Y usted se va a encontrar dentro de la iglesia gente así. Pues te cuento un testimonio, mira, hace un tiempo atrás, una mujer me escribe por redes sociales y me dice, profeta, yo quiero que ore usted por mi esposo, porque anda ahí y dice, no quiere saber nada con la iglesia, mamá, vamos a orar, le digo, no, vamos a poner en tiempo de oración. A la semana siguiente me dice, profeta, yo quiero que ore por mis hijos, porque mis hijos están en rebeldía, amada, vamos a orar, claro que sí, tiene poder la oración. A la semana siguiente me escribe nuevamente, digo yo, figurete repetido, me dice, profeta, dice, ore por mi economía porque me quedé sin trabajo. En un momento le digo, amada, ¿usted por qué va a orar? Porque yo me estoy cargando de mucha oración, pero parece que usted no ora por nada. Y en la iglesia te va a encontrar que hay gente que todo el tiempo, pastor, ore por mí, pastor, ore por esto. ¿Y cuándo te va a inclinar a orar? ¿Cuándo te vas a meter en la intimidad, en la oración? Porque cada uno pelea su batalla. Yo te puedo ayudar como cuerpo de Cristo, podemos orar y todo lo que usted quiera, pero hay batallas que requieren de tu esfuerzo, hay batallas que requieren de tus rodillas, hay oraciones que debes hacer, hay tiempo que debes apartar para que usted pueda ver lo que quiere. Porque esos hijos no eran míos, esos hijos no los parí yo, ese esposo tampoco era mío, el trabajo que estaba pidiendo a la placa no era mío. Entonces, ¿quién va a pelear la batalla? ¿Vos o yo? Diga conmigo amén. Yo sé que usted esperaba que la profeta diga, que la profeta Belén venga y diga, viene unción, viene el carro, viene la casa. Yo sé que usted esperaba esa palabra, pero necesitamos a veces entender que para ver la gloria de Dios quiere formar nuestra vida. Yo siempre digo, antes de bendecirte, Dios quiere formarte. Antes de bendecirte, Dios quiere alinearte. Antes de bendecirte, Dios quiere ver orden a tu vida. Y yo sé que esta palabra muchas veces nos sacan, amén, a usted no lo pueden ni a saltar, ni a dar grito de júbilo. Yo sé que este tipo de prédica a usted como que no le mueve nada, pero yo sé que después de esta semilla plantada, usted va a ver la gloria de Dios. Yo sé que después de esta semilla plantada, va a dar fruto en su vida. Dice la palabra que clamó Moisés. Solo Moisés dice que hizo lo que se debía hacer en ese momento. Mostró confianza en Dios, se proclamó a Dios y en oración por el pueblo. En el libro de Deuteronomio 4:29 va a encontrar el momento
Dice que vino respuesta de parte de Dios. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le botó un árbol. Y dice que echó ese árbol, esas ramas en las aguas. Y dice que las aguas que pasaron allí se endulzaron. Dice que antes de la manifestación de fe y la devoción de Moisés, dice que Dios suplió necesidades al pueblo. ¿Por qué? Porque dice que hubo uno que se levantó. Dios no necesita multitudes para verlo, para manifestar su gloria. Con que uno se levante, ya estamos. Yo siempre lo digo, Dios no necesita multitudes. Hace días atrás estudiando en la universidad, en la escuela de la Universidad Teológica, hablamos de esto, ¿no? La importancia que son los remanentes, la importancia de lo que es la manada pequeña. Dios jamás habló de multitudes. No se ve hablando mucho de multitudes en la boca de Dios. Dios siempre hablaba mucho de manada pequeña. Dios siempre se refería como al remanente. ¿Por qué? Porque hay pocos que saben hacer la voluntad de Dios. Hay pocos que saben caminar de acuerdo a la verdad de Cristo. Imagínense de esos millones, uno nada más. Uno dice que clamó. Dios no necesita 4 o 5. Dios necesita a una que se levante para que toda una casa sea restaurada. Dios necesita a una que se levante para que toda una ciudad sea conmovida por el Espíritu Santo. Dios necesita que se levante una para que toda una ciudad pueda glorificar al que vive y al que reina. O sea que si vos, mamá, estás aquí, yo sé que quizás hay muchas mamás que vinieron a representar una familia, quizás hay abuelos, papás que vinieron a representar una familia. Yo te puedo asegurar que Dios no va a manifestarse con mucho. Hay una que se tiene que levantar, hay uno que se tiene que levantar para que Dios se pueda glorificar. Dice que Moisés clamó y dio respuesta de parte de Dios. Dios le mostró al profeta Moisés un árbol. Dice que ese árbol era un árbol purificador. Dice la palabra que ese árbol, dice que hizo que las aguas se endulzaran. Y el profeta Moisés, como todo profeta loco, dice la palabra que saca ramas de ese árbol. Y dice la palabra de Dios que Moisés tomó un poco de madera de ese árbol y dice que lo echa a las aguas. Y las aguas automáticamente, de forma acelerada, dice que se endulzaron. Ahora, en el libro de Salmo 91:15, la palabra del Señor nos habla allí, que como decía anteriormente, yo hace un par de días atrás, el Señor me había levantado un día de madrugada y me dice, ve y busca el Salmo 91. Y yo le digo, Señor, ¿cómo el Salmo 91? El Salmo 91 prácticamente uno de los salmos más conocidos, ¿no? El que no se lo sepa de memoria es como que voy a decir, ¿qué onda? El Salmo 91... Usted va a la casa de un evangélico y tiene el Salmo 91. Va a la casa de la abuelita y tiene el Salmo 91 arriba de la mesa, ¿no? Y Dios me llevaba y me decía, ve y lee el Salmo 91. Y cuando voy al Salmo 91, en el versículo 15, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y le glorificaré. Eso es lo que Dios hizo ante la actitud de Moisés. La palabra de Dios dice, me invocaré. ¿Qué hizo? Lo invocó, clamó. Ahora, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra, yo le responderé. Que hubo respuestas. Y dice, con él estaré yo en la angustia. ¿Qué estaba pasando el pueblo? El pueblo estaba pasando angustia. ¿Por qué? Porque recuerdo, no tenía agua. Había familias enteras sedientas, pasando por una realidad no muy poco, no muy buena, sino bastante amarga.
Dice que cuando Dios habla a Moisés, dice la palabra de Dios que el pueblo necesitaba aprender. ¿Y qué necesitaba aprender? Dice que Dios cuando los mete a mar al desierto, dice que la palabra de Dios que Él quería equipar al pueblo. En el versículo 25 dice la palabra de Dios que ellos que necesitaban ser forjados, entrenados, equipados para poder ver la gloria de Dios. Por eso anteriormente yo te decía, antes de bendecirte Dios quiere formarte. Antes que Dios te dé la casa, antes que Dios te dé el auto, antes que Dios te dé la sanidad, antes que Dios te dé lo que tu corazón decía, Dios quiere formarte. Por eso las pruebas son parte de nuestro caminar. Por eso las pruebas son necesarias. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 25. Dice que Moisés clama a Jehová. Jehová le muestra el árbol. Y dice que lo echó a la sábana, sácanse el gusano, que dice que allí el Señor le dio ¿qué? Estatutos, ordenanzas, punto y coma. Y dice que los probó. O sea que el Señor quería equipar al pueblo allí, le dio estatutos y ordenanzas. Estatutos y ordenanzas son como un contexto de palabra. Él quería que ellos caminaran por la palabra, que ellos confiaran en la palabra. Hay algo que a mí me gusta mucho impartir en estos últimos tiempos, el poder de la palabra. Entender que esta tiene poder, que lo que está escrito está y nadie lo puede revocar. Por eso ese día atrás yo predicaba y decía, lo que Dios bendijo nadie lo puede maldecir, porque Dios dice que ya nos bendijo en los lugares celestiales. O sea que si Dios te bendijo nadie puede ir en contra tuya. Si Dios ya te bendijo en los lugares celestiales, no hay maldición que venga para tu casa, no hay maldición que venga para tu familia, no hay maldición que venga para tus hijos. Nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo.
allí los probó. Diga conmigo pruebas. Una vez más, diga conmigo pruebas. Dice que Dios quería fortalecer la fe del pueblo. Dice que Dios quería que ellos manifestaran lo que había en sus corazones. Por eso quería fortalecer la fe. No sé si ustedes saben esa oración, pero a mí me causa a veces mucha risa y tomando en cuenta lo que hablaba el pastor al principio de la adoración. La importancia de lo que es adorar. Adorar no es un género musical, sino que es un corazón rendido. Pero a veces yo me doy cuenta que la gente no tiene conciencia o no tiene conocimiento de lo que adora, de lo que decreta, de lo que proclama. Y no sé si usted conoce una adoración, pero muchos hoy están de moda y cantan esa canción. Que me falte todo, menos tu presencia. Y viven cantando esa adoración, que me falte todo. Ahora el problema es que la gente dice que me falte todo menos tu presencia. Cuando le falta la manteca ya se queja. Cuando le falta los 2 pesos para la Coca-Cola ya murmuramos. Pero el nombre que estabas cantando hace un momento atrás, que me falte todo menos tu presencia. Así muchas veces hay gente dentro de la iglesia que a veces el Señor le tiene que mandar pruebas para fortalecer la fe. En el libro de Job, capítulo 1, usted va a encontrar a este hombre que dice la palabra de Dios que el flaco lo tenía todo. El tipo tenía casa, tenía carro, tenía esposa, tenía hijos, tenía suegra, tenía todo. Todo tenía Job. Ahora la palabra de Dios dice que Job fue víctima entre una apuesta entre Jehová y Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás le dice, así como tú lo tienes a este tipo, cualquiera te adora. Así como tú lo tienes a este, cualquiera te adora. Y más vale, hermano, si Job tenía casa, tenía perro, tenía gato, tenía 4x4, tenía Netflix, tenía todo Job. Y Satanás dijo, más vale que te va a adorar. Te adora porque lo tiene todo, porque mirá cómo lo tenés recontra, remil bendecido, es obvio que te va a adorar. Yo creo que Jehová le ha dicho, ¿a que sí? Bueno, ve y tócale todo. Dice que le dio permiso, Jehová le dio permiso a Satanás para que le tocara todo. Lee el capítulo 1 de Job, dice que el flaco después se queda sin nada. Después de haberlo tenido todo, se queda sin nada. Se quedó sin suegra, se quedó sin esposa, se quedó sin nada. Lo perdió todo. Pero mire la actitud de Job, porque dice la palabra que cuando él se queda sin todo, dice que él dijo, desnudo vine y desnudo me voy a ir. No me importa que me saquen los ganados, no me importa que me saque la casa, no me importa quedarme sin nada. Mientras tenga Dios, mientras tenga Jehová, no me importa nada. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios te prueba? Porque muchas veces Dios deja que el diablo toque tu casa, tu finanza, tu salud, tu matrimonio, tu hogar, porque Dios sabe en quién confiar. Dios tiene gente en esta tierra en quien confiar. Hay gente que se queda sin nada, pero no los tenía tan firmes, adorando y alabando al que merece gloria. Yo conozco a gente que le han pasado comprado por encima. Y vos decís, ¿cómo hace para adorar? ¿Cómo hace para exaltar? ¿Cómo hace para tener una sonrisa en su cara cuando no tiene nada? Es que esa gente sabe en quién confiar. Esa gente sabe lo que es manifestar fe. Es lo que el Señor quiere en este tiempo, gente que aprenda a manifestar fe. Pero ¿cómo podemos manifestar fe? A través de nuestra actitud. Dice que Job nunca renegó en contra de Dios. El tipo se quedó sin nada, pero nunca blasfemió. Satanás creía que Job iba a blasfemiar en contra de Jehová. Y ahí se dio cuenta que Job no adoraba a Dios por lo que él le daba, sino que adoraba a Dios por devoción. Cuando usted adora a Dios por lo que Él es, el resto viene solo. Cuando usted adora a Dios por devoción, el resto viene solo. Por eso la palabra dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, que las añadiduras van a venir solas. Busque el reino de Dios y las añadiduras lo van a perseguir. Busque el reino de Dios, busque tener una relación con el Abba Padre y las bendiciones van a llegar solas. Dios quería probar la fe del pueblo. Dice que allí los probó. Dios prueba a sus hijos para que manifiesten lo que hay en el corazón. Los
yo, ¿no? Voy a meterlos a Mara, voy a llevarlos a Mara, a ver qué onda, si realmente esto dice que me van a seguir. Dice que los mete a Mara y lo primero que hicieron, murmurar. ¿Puede creer usted? ¡Qué locura! Yo conozco a muchos evangélicos, no cristianos, evangélicos, que le dicen, Señor, yo te voy a seguir hasta los últimos días de mi vida. Hasta que Cristo venga voy a seguirlo. En la primera prueba, ahí lo tienen afuera. Usted conoce a esa gente así y va a preguntar al pastor, usted tiene gente así, pero a lo mejor lo voy a comprometer. Así que cambiemos la pregunta. ¿Usted conoce gente así? Hasta el último voy a seguirte, Señor. Lo dejaron sin trabajo, ya no lo ven mal, iglesia. Uy, no me van a invitar más. Yo sé que después me van a invitar más. Dice que Dios probaba la fe del pueblo. ¿Por qué tienes pruebas en tu vida? Porque Dios quiere probar tu fe. ¿Por qué muchas veces Dios deja que Satanás toque tus finanzas? Porque Dios quiere probar tu fe. ¿Por qué muchas veces te introduce Dios al desierto? Porque Dios quiere probar tu fe, tu mamá. ¿Por qué el Señor muchas veces deja que Satanás toque tus hijos? Porque Dios quiere probar tu fe, papá. Dios necesita probar nuestra fe para ver realmente de qué estamos hechos. Por eso cuando yo empecé mi prédica, yo le dije, necesitamos una fe sólida, una fe que no cambie de parecer. Aunque tu realidad hoy diga lo contrario, seguí confiando en que Dios tiene el poder de cambiar tu realidad. Dios no se va a condicionar a tu realidad. Tu realidad puede decir una cosa, pero la verdad de Dios no habla otra. Y esa es la verdad por la cual yo camino. Por eso decirle que tenés al lado, no me subestimes. Vamos a decirle que tenés al lado, no me subestimes. No me subestimes. Porque hoy me ves procesada, pero mañana me vas a ver hablando gloria. Hoy me ves en crisis, hoy me ves procesada, hoy me ves procesado, no me subestime, iglesia. Hoy me ves procesada, pero mañana me vas a ver cantando victoria. Hoy me ves enferma, pero mañana me vas a ver testificar de la gloria de Dios. Por eso no me quejo ante la prueba, no me quejo ante la crisis, no me quejo ante el desierto, porque sé que después del desierto viene gloria, sé que después de la crisis viene gloria, sé que después de la dificultad voy a ver las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios si puede, por favor. Pero dice la palabra de Dios aquí, mire, que Dios prueba a sus hijos también para que aprendan a tener, digan conmigo, paciencia y cordura. En el libro de Santiago, capítulo 1, del 2 al 3, habla un poco acerca de esto. Cuando Dios te mete en pruebas, cuando Dios te mete en circunstancias adversas, dice que Dios te mete para probar tu paciencia, uno de los frutos que más nos cuesta tener a nosotros. Yo justo esta semana enseñaba acerca de los frutos, en Gálatas capítulo 5, habla acerca de los frutos de la carne y del espíritu. No, y uno de los frutos del espíritu es la paciencia, lo que no tenemos, lo que nos cuesta. ¿A cuánto nos cuesta ser pacientes? Yo siempre digo, yo lidio con esto, que a mí me gustan las cosas aceleradas, porque a mí me educaron así, a mí me enseñaron que todo rápido. Mamá me dice, hay que poner la mesa y en 2 minutos la mesa está puesta, porque me criaron así. Y soy una persona muy acelerada. A mí no me gusta la gente pachorra, que tiene espíritu de pachorra, capaz que alguno canta con ese espíritu. Yo con esa gente no. Cuando se levanta el cuerpo y el espíritu se levanta después. Esa gente conmigo no va. ¿Viste? Yo soy muy acelerada, yo voy, vengo. En la vida soy así. Y en la vida espiritual también soy así. Pero el Señor este tiempo como que me ha acomodado un poco las palomitas. Como que me ha acomodado un poco porque nosotros somos muy acelerados. Dios habla hoy, mañana quiere respuesta, ¿o no? Dios te dice, tu esposo va a llegar, ya mañana lo querés traer obligado, porque la palabra de Dios te dijo que, ¿no? Porque el ser humano es así, queremos todo rápido, acelerado, ¿no? La generación microondas, todo rápido quiere. Nosotros queremos todo rápido. Pero dice que Dios cuando te mete al desierto, te mete ¿para qué? Para que aprendas paciencia, para que tengas cordura, para que puedas saber esperar, entender y tomar
evalúa? ¿Cómo Dios me evalúa? A través de las pruebas. En el verso 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová que tu sanador. Dios quería hacer un pacto con el pueblo de Israel. Yo voy a evaluar su fe, lo voy a probar. Como en la escuela, ¿no? Cuando te prueban, te dan una prueba para ver el nivel de conocimiento, a ver si puedes pasar al siguiente nivel o no. ¿No? En el ámbito espiritual lo mismo. Dios te evalúa, te prueba para ver si puedes pasar al siguiente nivel. Porque no puedes llegar a la tierra prometida siguiendo pensando en Egipto. No puedes ir al siguiente nivel. No puedes ir a la gloria de Dios si todavía sigues siendo un inmaduro. Uy, lo dije. No puedes ir detrás de la gloria. No puedes ir, no puedes alcanzar la promesa de Dios si te sigues quejando y comportando como un niño, un niñito, una niñita inmadura. No me mires así. Ahora mire, ¿por qué muchas veces le suelto un código? ¿Por qué muchas veces Dios nos bendice? Por la inmadurez que cargamos. La palabra de Dios dice para algunos, no para todos, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Para aquellos que saben buscar a Dios en lo poco. Ahora yo te planteo la cara contraria. Hay gente que el Señor no le da mucho porque si le da mucho hacen poco. Decirle que te des al lado, parece que te están hablando, che. Parece que te están hablando. Dice que Dios quería evaluarlos, pero no solo eso, sino que Él quería hacer un pacto. Él quería hacer un pacto con el pueblo. Dice que en Mana Dios hizo un pacto con su pueblo. El pacto era que ellos aprendieran a depender de Dios, pero no solamente eso, sino que el pacto traía también una demanda. Diga conmigo, demanda. ¿Usted quiere ver la gloria? ¿Usted quiere ver milagros? ¿Usted quiere ver las promesas que Dios le habló hace mucho tiempo que todavía están ahí como en stand-by? Dice la palabra de Dios que cuando Dios te mete a Mara, cuando Dios te mete al desierto, Él quiere hacer un pacto contigo, pero ese pacto trae una demanda. ¿Y qué es demanda? La demanda traía obediencia. Diga conmigo, obediencia. Yo predico siempre, Dios a ti te puede dejar pasar cualquier cosa. Una caída, un error, cualquier cosa te puede dejar pasar el Señor. Lo que no nos deja pasar ni a vos ni a mí es la desobediencia. Lo que no te va a dejar pasar el Señor nunca es la desobediencia. Ellos querían que el Señor quería que el pueblo aprendiera en obediencia, que obedecieran a Dios. Por eso le dice, y si oyeres atentamente a la voz de Jehová, e hicieres lo recto, ninguna enfermedad que yo envíe a los egipcios te enviaré a ti. Por eso la palabra dice que la obediencia trae ¿qué? Bendición, ganancia. Para que usted pueda ver la gloria de Dios, necesitamos obedecer a la voz de Dios. Y eso es lo que nos cuesta, obediencia. Pedime lo que quiera, pastor, pero fallamos a veces con la obediencia. Lo que pasa es que la gente no quiere compromiso. No quiere comprometerse. Quiere gloria, pero cero compromiso. Usted conoce a gente así porque yo sí. La gente quiere ver la gloria de Dios. Quiero ver respuesta, quiero ver mi promesa. Pero no quiere compromiso. Y Dios quiere tu compromiso. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya se está cansando de las excusas. Yo siempre digo, desde que se inventaron las excusas, usted y yo zafamos. Porque ponemos excusas para todo, para todo. Pero qué tremendo es porque cuando yo leía el Salmo 91, el Señor decía a esto, y se lo doy y le digo en argentino para que usted lo entienda. El sol sale para todo, pero la sombra del Omnipotente es para aquellos que se refugian en la sala del Altísimo. El sol sale para todos, amada, para todos. Pero la soberanía de Dios es para aquellos que hacen su voluntad. La soberanía de Dios es para aquellos que caminan en la palabra. Por eso dice que ellos tuvieron que aprender obediencia.
el lugar de comunicación. Porque Dios se quería comunicar con el pueblo y que el pueblo estuviera atento a lo que Dios quería para ese entonces. Y el único que estuvo atento fue Moisés. El único que escuchó la voz fue él. Por eso Dios le dio respuesta pronta y acelerada, porque el tipo supo escuchar la voz de Dios. Tercero, dice que tenían que hacer lo correcto, escuchando y guardando ¿qué? Sus mandamientos. Mandamientos tipifica la palabra de Dios. Escuchar y comprometernos y guardar los mandamientos. Por eso el pacto no solamente tenía una demanda, sino que el pacto tenía una promesa. Bueno, repito, le dijo, si hicieran lo correcto y se escuchan atentamente mi voz, ninguna enfermedad que yo le envíe a los egipcios te enviaré a ti. Mientras camines con la palabra, yo estaré contigo. Mientras camines en la verdad, yo estaré contigo. Mientras camines alineado a mí, yo estaré contigo. Por eso Jehová después le dice, no solo a Moisés, sino le dice a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Pero luego le dice diciendo, guarda la ley. Camina en la palabra. Camina en la verdad. Pero yo te dije anteriormente que el desierto no es un lugar eterno, sino que el desierto son momentos temporarios. Digan conmigo, tiene fecha de inicio, pero tiene fecha de término también. El desierto tiene fecha de inicio, pero también tiene fecha de término. O sea que tu desierto no es para siempre. Tu proceso no es para siempre. Tu crisis no es para siempre. La dificultad que está viviendo, amada iglesia, no es para siempre. No, como dice la palabra, no es como se empieza, sino como se termina. Empezaste un 2024 procesada, luchada, pero vas a terminar un año cantando victoria. Empezaste un año tomando hojas amargas, pero Dios ahora te va a llevar a Elín. En el verso 27 dice, y llegaron a Elín, diga conmigo Elín. Y dice la palabra, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a ¿qué? A las aguas. Te das cuenta que Mara no es para siempre. Quizás hay gente aquí que estuvo mucho tiempo acampando en Mara. Quizás tuvieron muchos meses bebiendo aguas amargas. Y parece que esas aguas no iban a terminar. Pero dice la palabra en el verso 27 que Dios los envía allí, los lleva allí. Y dice la palabra que Dios los condujo allí, un oasis refrescante en medio del desierto. O sea que Mara no fue para siempre. Mara fue temporal. Porque cuando Dios lo llevó a Mara, le quería enseñar algo. Dice que llegan allí y los tipos de venir de un lugar donde habían aguas amargas imbebibles. Dice que llegan allí a un lugar donde habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y dice que se acercaron allí. Y dice la palabra de Dios que acamparon allí. Ahora, 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Dice que Dios habla de abundante provisión. Cuando Dios te lleva allí, te lleva a un lugar de abundante provisión, a un lugar seguro, donde sabes que lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos quieren entrar en una etapa de transición? Estamos en tiempos de transición. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás viviendo es temporal, lo que viene será eterno. Y yo profetizo por la palabra en esta noche. Y yo voy a desafiarte en esta noche en fe, que vienen 12 días donde vas a ver la gloria de Dios. Vienen 12 días, a partir de hoy, estamos hoy, mire si esto no es profético, estamos viernes 29. Yo te voy a desafiar, cuando pises 1 de diciembre, vas a contar 12 días, y en 12 días Dios algo tiene que hacer. En 12 días
12 fuentes. Después de estar en un lugar amargo, después de estar en un lugar donde no había salida quizá, después de estar en un lugar donde no tenían respuesta quizá, dice la palabra que Dios lo mete allí, Dios lo mete en lugar de provisión, Dios lo mete en lugar de bendición, Dios lo mete en lugar donde ellos sabían que iba a haber provisión abundante para ellos y para los suyos. Cierre sus ojos y donde está, yo no sé si podemos adorar un momentito. Cierra sus ojos y donde está. La gloria de Dios en esta noche está en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden declarar conmigo que la gloria de Dios está en este lugar? La gloria de Dios está en este lugar. La gloria del Espíritu Santo está en este lugar. Hay mujeres que tuvieron muchos meses bebiendo aguas amargas. Hay mujeres que tuvieron muchos meses bebiendo aguas amargas. Hay gente que está en esta temporada donde están viviendo aguas amargas. Pero yo vine a decirte de parte de Dios, ese tiempo de maná se termina. Ese tiempo de beber aguas amargas se termina. Viene tu Elim para tu casa. Viene tu Elim para tu vida. Viene tu Elim rimansoquiamanto para los tuyos. Viene Elim para tu vida. Ricamansoquiamanto. Vamos, comienza a hablar con Dios ahí donde está. Y comienza a decirle a la voz de Cristo en esta noche: Señor, yo quiero llegar a Elim. Yo quiero moverme a Elim. Hay tiempo de transición para esta tierra. Hay un tiempo de transición para esta casa. Hay un tiempo de transición para lo que está hoy en este lugar. Yo puedo escuchar a la voz del Espíritu Santo que Él te dice: viene un tiempo de transición. Viene un tiempo de cambio. Viene un tiempo de transformación. Viene un tiempo donde se terminan las aguas amargas. Y viene un tiempo donde vienen 12 fuentes de agua. 70 palmeras donde van a ver la gloria de Dios. Rimanso que amanto robo que bramanso amar. Y remenso que amanto robo que brababase. Espíritu Santo, clamamos para que este tiempo se desate lo sobrenatural sobre la vida, Señor amado, de esta familia. ¿Ustedes son matrimonio? Remanso que amanto robo que brababase. Hay un David en la familia de ustedes que va a comenzar a vivir un tiempo de transición. Hay un David en su familia. Puedo escuchar a un David, el nombre de un David. Y Dios me dice: viene un tiempo de transición para un David. Hay un tiempo de transición para un David. Que lo que no vio lo va a ver en los próximos meses que vienen. Hay un tiempo determinado para un David de tu familia. Dice el Señor: van a ver la mano de Dios sobre ese David. No sé quién es David, pero hay un David. ¿Quién es David? Ah, usted David. Oh my God. Usted David. Levante su mano. Dios me habla de un tiempo de transición. Un tiempo donde lo que no veía lo vas a ver. Lo que no veía lo vas a ver. Pero determínate, dice el Señor, en caminar en la palabra. Sigue caminando en la palabra. Porque lo que yo hablé y determiné, dice el Señor, eso se hará. Eso se hará. Precamanso que abrababasea. Urramanto que amanto robo que brababase. Urrababashia manto robo que bramanso mamá. Tiempo de transición. Sigo escuchando un tiempo de transición. Sigo escuchando un tiempo donde Dios trae, dice el Señor, no trae más aguas amargas, sino trae un tiempo de lo sobrenatural. Hay casas que van a ser impactadas de la gloria de Dios. Hay casas que van a ser alineadas a la voluntad de Dios. Hay casas que van a ser establecidas en la voluntad de Dios. Dice el Señor: lo que yo he prometido, este tiempo lo vas a ver. Yo he declarado que los tuyos me van a servir. Tu casa me servirá. Los tuyos me servirán.
Dice el Señor, hay promesas que yo he hecho a tu vida. Hay cosas que yo he determinado, dice el Señor. Y tu casa será testigo de las evidencias en estos próximos días, en los próximos tiempos que vienen venideros. Tu casa será testigo de evidencia. Puedo escuchar la voz de Dios diciendo: mi casa rimamando que amable que amanso. Mi casa será testigo del poder. Ricamando, viracamando. Es tu casa la que va a ver el poder de Dios. Es la que va a ver la manifestación del agua. Levante su mano y donde está. Espíritu Santo, ven a traer, Señor, ciencia sobre este lugar, palabra profética sobre esta casa, evidencia, Señor, sobre los tuyos. Ven a traer evidencia sobre la casa, ven a traer evidencia sobre los tuyos, ven a traer evidencia, Señor, para los hijos de esta casa. La palabra profética será liberada en estos tiempos sobre esta casa, pero no solamente la palabra, sino el cumplimiento de la palabra. Así te dice el Señor, de aquí a próximos meses, dice el Señor, vas a ver, dice el Señor, tu historia cambiará. Dice la palabra de Dios, en el mes de mayo, veo el mes de mayo arriba de tu cabeza, veo el mes de mayo. No sé qué tiene que ver el mes de mayo contigo, pero dice el Señor, el mes de mayo será un antes y un después en tu vida, será un antes y un después en tu vida. Dice el Señor, yo te voy a marcar de tal manera, dice el Señor, que el mes de mayo será un mes donde vas a comenzar una etapa de transición, una etapa de alineamiento. Veo cómo el Señor te va a alinear. No solamente, dice el Señor, te voy a alinear, sino voy a traer a la existencia, dice el Señor, lo que yo te he prometido desde el día 1 que llegaste a esta casa, desde el día 1 que pisaste este lugar. Acordate de esta palabra, mes de mayo del 2025, vas a celebrar. Veo que celebras. Mes de mayo es un mes de celebración para ti. Y dice el Señor, va a ser un antes y un después en tu vida. No solamente en tu vida, sino lo que están a tu alrededor, en lo que están alrededor tuyo. Remanso aquí amando. Tus generaciones también serán testigos de ellos. Tus generaciones también serán testigos de ellos. Recamanso que habrá. Urramama mashi amando robo que ramanso. Mes de mayo, no te olvides, será un mes donde vas a ver la gloria de Dios. Veo que celebras, veo que comienzas a transicionar a partir del mes de mayo del 2025. Será un antes y un después en tu vida. Rebaso que amando. Urrababa shika mama mama soama. Errababa shika mando robo que ama. Urrababa sheke amando robo que brababa soama. Yo puedo ver la gloria de Dios cayendo con peso sobre ustedes. La mano de Dios viene con peso a traer restauración, a traer alineamiento. Recamanso que ama. Urrababa sheke amando. Urrababa se ama. La mano de Dios viene con peso sobre ustedes ahora, a traer, dice el Señor, nuevas fuerzas, a traer nuevas fuerzas, a traer nuevas fuerzas. Obraba se ama. Urramamanso que amando. Yo me glorificaré en tus afrentas, yo me glorificaré en tus problemas, yo me glorificaré en tu proceso, yo me glorificaré en tu adversidad. Bástate de mi gracia, porque mi gracia es lo único que necesitas para continuar. Bástate de mi gracia, porque mi gracia es lo único que necesitas para avanzar. Yo, dice el Señor, me glorificaré, dice el papá, en tus afrentas, mujer. Yo me glorificaré en tus adversidades. No fue fácil, dice el Señor, pero hasta aquí llegaste, dice el Señor, con tu fuerza. Ahora comienza la mía, dice el Señor. Hasta aquí llegaste con las tuyas, ahora comienzan las mías. Yo me glorificaré, aún en tu debilidad. Aún, dice, en tu debilidad yo me glorificaré. Y sabrás que yo soy el Dios de tu casa. Sabrás que yo soy el Dios de tus hijos. Sabrás que yo soy el Dios de tu familia. Sabrás que yo soy el Dios de tu tierra. Prima vacía más. Espíritu
Espíritu Santo, ven a traer respuesta ahora. 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 Yo traigo respuesta pronta y acelerada sobre tu vida, dice el Señor. Antes que termine este tiempo, y será una generación que te buscará desde la intimidad, una generación que te buscará desde lo íntimo, desde lo secreto. Hay una generación adoradora que tú vas a despertar en este tiempo. Dice el Señor, vienes de un linaje de reino, vienes de un linaje sacerdotal. Dice el Señor, yo no te tengo para que estés sentado en una silla. Dice el Señor, yo, dice el Señor, me haré responsable de forjarte aún, dice el Señor, en tus peores momentos, porque serás testigo los años que vengan. Dice el Señor, de cómo te voy a utilizar para alcanzar a las generaciones que vienen. Dice el Señor, serás como un Samuel en estos tiempos. Traerás luz a donde vayas. Traerás alumbramiento en los lugares donde yo te voy a poner. Y así como dijo el apóstol Pablo, yo me glorificaré en tus debilidades. Yo me haré más fuerte en tus debilidades. Yo me haré más fuerte en ti, dice el Señor. Obra vacía, manto. En medio de esta generación, de esta sociedad tan materialista, tan egoísta, en esta generación donde pierde tiempo reclamando, dice el Señor, yo me haré responsable de apartarte, separarte. Dice el Señor, porque tú estás para cosas grandes. Yo te escogí para cosas grandes. ¿Cómo se llama él? Matías. Dice el Señor, Matías, yo te tengo para cosas grandes. Lo que viene para ti, dice el Señor, será mayor. Lo que viene para tu vida será mayor. Serás parte de una generación, dice el Señor, que va a avanzar a pasos agigantados. Lo que tus padres no pudieron alcanzar, tú lo vas a alcanzar. Lo que tus padres no pudieron obtener, tú lo vas a obtener. Dice el Señor, pero mantente alineado a la palabra, dice el Señor. Yo conozco los deseos de tu corazón. Por eso, Matías, no te pongas techo, no te pongas límites. Sé un soñador. Camina como un soñador, porque yo me haré responsable, dice el Señor. Que lo que este tiempo, dice el Señor, anheles y desees, que eso obtendrás. Padre, gracias, Padre, por esta generación. Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor, para que tú vengas ahora a hablar al día, Señor, al Espíritu, al corazón. Que tu presencia venga a traer, Señor amado, aceleración, Señor amado, a la palabra sobre ella. Señor amado, tú la vas a introducir, Señor amado, a un tiempo de lin, Señor amado. A un tiempo, Señor amado, donde ella va a ser testigo de tu poder. Lo que viene para ella no se compara, Señor amado, de lo que ella ha visto o ha vivido. Lo que viene no se compara. Declaramos que la gloria, Señor, tocará la puerta de su casa. Señor, y que lo que ella ha estado este tiempo gestando en los secretos se pueda manifestar y evidenciar en público. Hay oraciones que le has hecho en silencio, dice el Señor. Hay oraciones, dice el Señor, que has clamado, dice el Señor, con clamor. Puedo verte como la mujer cananea, breja manso que llamando, que le decía al Señor, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Y que ella no esperaba tener el mejor plato, el mejor manjar, no esperaba estar en el mejor lugar. Ella dijo, aún las migajas quiero. A mí deben las migajas, porque ella entendía que las migajas también tenían poder. Dice el Señor, este tiempo has pedido al Señor. No has pedido lugares, no has pedido posición, no has pedido nada, digamos, como de otro mundo. Has pedido cosas que entiendes que son necesarias para este tiempo. Yo me haré responsable de que me conozcan. Yo me haré responsable de revelarme, dice el Señor, a su vida. Yo me haré responsable de que tu casa, dice el Señor, conozca al Dios que tú conociste. Al Dios, dice el Señor, que un día vino a tu encuentro. Porque antes que tú me escogieras a mí, yo te escogí a ti. Antes que tú me eligieras a mí, yo te elegí a ti, dice el Señor.
Por eso dice el Señor, no te canses, dice el Señor, de buscarme, aún en el proceso, en el desierto de la dificultad, porque será ahí en esos momentos donde yo me glorificaré. Dice el Señor, no tengas por tardanza lo que yo un día hablé, no tengas por tardanza lo que un día yo te dije. Dice el Señor así, dice el Señor, como yo le hablé, aún no crees que yo no puedo hacer lo que puedo hacer. Dice el Señor, ¿acaso no te he dicho que si crees verás mi gloria? ¿Acaso no te he dicho que si crees verás mi poder? Padre, gracias por este tiempo. Señor, declaramos tu gracia sobre este lugar. Espíritu Santo, ven, Señor amado, a marcar la vida y los corazones. Hay una palabra en el libro de Ruth, capítulo 2. Dice el Señor, así como Ruth, este tiempo, dice el Señor, yo te voy a guiñar a tu destino profético, mujer. En el libro de Ruth, capítulo 2, el Señor habla y dice, Jehová recompense las obras de tu mano y traiga remuneración sobre tu vida, porque has entendido que refugiarte en la sala del Altísimo es lo mejor que uno puede hacer. Dice el Señor, yo recompensaré este tiempo y traeré remuneración. Hay una palabra que estoy escuchando en mi espíritu y Dios me dice, dile que en los próximos días serán días de remuneración para ella. Yo recompensaré las obras de sus manos. Yo recompensaré las obras de sus manos. Escucho al Espíritu Santo hablar y decirle, yo traeré recompensa en los próximos tiempos. Yo traeré recompensa, dice el Señor. Viene un tiempo de cosecha para ti, para los tuyos. Viene un tiempo de cosecha. Dice el Señor, despierte y miren a su alrededor, porque viene tiempo de segar, viene tiempo de cosechar. Estén listos y preparados, porque viene tiempo, dice el Señor, de cosechar a mano llena, dice el Señor. Cada minuto invertido, cada tiempo invertido, dice el Señor, si hay algo que han entendido es que esto es a base de precio. Han tenido que pagar el precio por este lugar, han tenido que pagar el precio por este remanente. Si ustedes entienden de lo que es pagar el precio, dice el Señor, lo saben muy bien, porque hay cosas que tuvieron que soltar, hay cosas que tuvieron que soltar, hay cosas que tuvieron que dar el segundo lugar para darle el primer lugar. Y la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Viene tiempo de honra para tu casa. Viene tiempo de honra para los tuyos, dice el Señor. Viene tiempo de honra para tu hogar. La mujer que teme a Jehová, esa será honrada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dice el Señor, temor ha sido, dice el Señor, tu caminar, en tu caminar y en tu vida ha sido el temor, dice el Señor. Y le ha dicho, Señor, si tú no vas conmigo, no nos quites de donde estamos. Si tú no vas delante de mí, Señor, no nos saques de donde estamos. No queremos hacerlo con nuestras fuerzas, sino con las tuyas. Esa es la mujer que será alabada. Dice el Señor, yo te despierto en los próximos tiempos. Hay una Débora que voy a despertar en los próximos tiempos. Hay una Débora que voy a despertar en los próximos tiempos. Dice el Señor, yo te tengo para cosas grandes. Hay mujeres que van a venir, dice el Señor, hacia ti y vas a tener que dar lo que no tuviste. Te va a tocar dar lo que no tuviste, mujer. Pero yo seré contigo, dice el Señor. Yo seré contigo. Porque no solamente eres líder, sino que eres madre. Y has sabido, dice el Señor, entender el concepto de lo que es ser madre. Has sabido entender el concepto de lo que es ser madre. Si hay algo que puedo entender, pastora, que pastora hay muchas, pero madre hay pocas. Y yo puedo ver que en ti hay un corazón de madre. Puedo ver que en ti hay una mujer de madre. Dice el Señor, prepárate porque viene el tiempo, dice el Señor, donde yo te voy a exhibir. Dice el Señor, donde vas a dejar de estar
porque hay una Débora que no solamente será líder, profeta, sino madre. Por decisión propia, madre, ella decidió ser madre, porque vio un pueblo que estaba solo, un pueblo que estaba abandonado, un pueblo que estaba a la deriva. Ella decidió ser madre. En su cántico dijo: no quiero ser líder, no quiero ser jueza, no quiero ser una profeta, quiero ser madre. Padre, declaro que la unción viene sobre ella ahora, con peso sobre ella. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú traes un despertar a esta casa. Total un despertar, Señor, a cada vida y a cada corazón. Señor, declaramos, Padre, que tu presencia viene con peso de gloria sobre cada uno de los que está en este lugar. Declaramos, Señor, que la gloria viene. Señor, declaramos que hay familias que serán testigos de tu poder. Hay familias que serán testigos de tu poder. Hay familias, Señor, que serán testigos de tu evidencia. Puedo escuchar la palabra evidencia sobre una familia Gómez. Puedo escuchar la palabra evidencia sobre una familia Gómez. Hay una familia Gómez que va a ser testigo de evidencia. Sebra Macho, Urramamamanto Kiamán. No sé quién, pero puedo escuchar la palabra Gómez. Y puedo escuchar que Dios dice: hay una familia Gómez que va a haber evidencias en el 2025. Será una familia que venirá evidencia. No va a contar de lo que le contaron, sino va a contar de lo que vivieron. Esa familia Gómez va a contar Brecamanto, Kiamanto, Rebequeba, Manso, Amá, de lo que Dios va a hacer con ellos. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, esta casa. Bendigo a los hijos de esta casa. Y declaramos que Elín viene. Abraza tu Elín. Abraza tu Elín. Abraza esta temporada que viene. Una temporada de 12 fuentes de agua. 70 palmeras. Donde vas a poder descansar. Donde vas a poder descansar. Y vas a poder decir: sí, costó pero llegué. Costó pero llegué. Costó pero llegué. Vas a llegar tu Elín diciendo: la padecí en el desierto, pero ahora puedo descansar en él. Crucé el desierto, no fue fácil, pero ahora llegué a un lugar donde sé que mi provisión está. Donde sé que mi provisión está. Padre, gracias por este tiempo. Honramos tu nombre. Honramos tu persona. Honramos tu bondad. Y declaramos que lo que viene por esta casa será mayor. Será mayor. Será mayor. La gloria postrera de esta casa será mayor. Y declaramos que será una casa de evidencias. Una casa de evidencias, Señor amado, donde seguirán viendo tu bondad y tu fidelidad. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Dale ese fuerte aplauso si usted cree que lo que viene será mayor. Dale un fuerte aplauso a papá si usted cree que Elín viene para su vida, para su casa y para lo suyo. Amados, te amamos, te amamos. Declaramos la gloria de Dios, amén. Amén. Declaramos que el reino de Dios se ha acercado para esta tierra, para la ciudad de General Roca. Amén. Amados, les bendigo, les abrazo. Declaramos la gloria de Dios sobre cada uno de nosotros. Y recuerden que lo que viene será mucho mejor. Amén. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y Dios dice: yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal. Amén. Les bendigo, gracias. Una honra pisar esta plataforma, poder compartir este tiempo con ustedes, que sean no solamente 8 años, sino que sean mucho más, para seguir manifestando el poder de Dios sobre esta ciudad y las que están alrededor. Amén. Así que les bendigo, hasta pronto, y con un fuerte aplauso recibimos al Padre de la casa.